valor de P. Si yo estoy hablando de un valor de P estadísticamente significativo, significa que esa variable que yo estudié y ese resultado que yo encontré está relacionado con el número que yo estoy estudiando y no es debido al azar. Es decir, me da certeza a esa probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, yo puedo decir que si mi valor de P es menor a 0.05, la hipótesis nula es falsa. Dicho de otra forma, cuando ustedes lo lean en su casa, van a leerlo de esa manera. El valor de P es el hecho de que la hipótesis nula es falsa. Por lo tanto, que la hipótesis es verdadera. Entonces, que hay una certeza en el resultado que yo estoy dando. Si yo quiero hablar entonces de certeza de resultado, cuando estoy analizando múltiples variables en un estudio de casos y controles, me va a ser de utilidad determinar, en primer lugar, si existe esa asociación estadística, si es significativa, si lo que yo estoy hablando puedo asegurarlo. Entonces, para eso voy a tener que aislar, otras variables. No solamente me puedo basar en el valor de P. El valor de P es un valor estadístico que sí me va a ser de utilidad, pero que si existen otras variables o coexisten otras variables, como ya vimos que es el caso, porque estamos hablando de multivariedad, pues entonces van a encontrar definitivamente la presencia de eh, valores independientes de la P. Dicho de otra forma, no hay que casarnos siempre con el valor de P. Ejemplo, en las diapositivas que están viendo en su pantalla, van a encontrar que la relación entre edad entre los hipertensos y los controles, pues prácticamente no es significativa. ¿Por qué? Porque el valor de P es de 0.026. Si nos ponemos a analizar otras variables en las que sí son estadísticamente significativas, encontramos sobre todo la presión arterial sistólica y la diastólica. Es lógico, ¿no? Si estamos comparando pacientes hipertensos con pacientes no hipertensos, pareciera lógico esperar que la presión arterial sistólica va a ser mayor en los hipertensos que en los controles y que la presión arterial diastólica va a ser mayor en los hipertensos que en los controles. Entonces, por simple lógica y por las variables que estamos estudiando, pues nos damos cuenta de que aquí sí existe una relación estadísticamente significativa. Entonces, yo puedo asegurar que los pacientes hipertensos van a tener una presión arterial sistólica y diastólica más alta que los controles y que esto no se debe al azar, es decir, que no debió a que yo tomé un resultado a un paciente hipertenso y me salió hipertenso, sino que seguro que ese paciente es hipertenso. Cuando estamos hablando de hipertensos contra sanos, pareciera bastante lógico, pero ya cuando queremos analizar otras variables, encontramos otros dos valores que tienen ahí en su gráfica valor estadísticamente significativo, que sería la insulina plasmática en ayunas, que tiene un valor de P de 0.02, por lo tanto es menor a 0.05. Y también encontramos que tiene un valor estadísticamente significativo, el HOMA en los hipertensos es mayor que en los controles, y con esto con un valor estadísticamente significativo, con una P de 0.04. Entonces ya tenemos ahí otros factores que no tienen mucho que ver con la hipertensión, ¿no? Si nos ponemos a estudiar de fisiopatología y nos ponemos a estudiar de eh, comorbilidades que se relacionan, pues sí, van a decir, pues los hipertensos se correlacionan mucho con diabetes mellitus o con alguna otra enfermedad metabólica, ciertamente, pero ¿cómo yo puedo asegurar que esto se debe a la hipertensión y no debido al azar con este tipo de análisis que estamos realizando? Ya aquí nos dice que estadísticamente de entrada sí existe una diferencia y que es mayor la insulina plasmática en ayunas en los pacientes hipertensos que en los sanos y que por lo tanto el índice de HOMA también es mayor en los pacientes hipertensos que en los sanos. Pero aún así, yo necesito saber si realmente se va a correlacionar el incremento de una variable con el desarrollo de la patología que estoy estudiando. En este caso, yo tengo que analizar que independientemente de que mi paciente tenga una insulina plasmática en ayuno mayor
siendo hipertenso, tenga que ver alguna relación con lo que yo quiero estudiar. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una regresión lineal. Entonces viene la tabla 5, que sería la parte más importante de su artículo cuando estén revisando, en la que nos va a decir, ok, ya después de que te hice una descripción de mis características clínicas, te dije si había significancia o si había diferencia importante entre los casos y los controles, yo quiero saber si ajustando a la presencia de hipertensión y otros factores de riesgo, existe realmente una asociación con la resistencia a la insulina. Entonces dice la tabla 5, regresión lineal múltiple para HOMA, ajustado por presencia de hipertensión y otros factores potencialmente asociados con resistencia a la insulina. ¿Qué voy a hacer? Ok, uno de los valores estadísticamente significativos que es de interés para el investigador en este caso es el índice de HOMA. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aislar esa variable del índice de HOMA y voy a realizar un ajuste para ver si realmente va a relacionarse o no con la hipertensión. Otros factores me pueden alterar la resistencia a la insulina, ya lo dijeron ustedes, y la edad, es decir, se correlaciona mayor edad con mayor resistencia a la insulina, la presencia de hipertensión, que per se ya sabemos que los casos lo van a tener y los controles no, el índice de masa corporal, que también está estudiado en la tabla número 4, pero que no nos da una diferencia estadísticamente significativa. Entonces nos dice, hay índice de masa corporal elevado tanto en hipertensos como en sanos. Pero sabemos que metabólicamente hablando, para la insulina plasmática, para el índice de HOMA, que también tiene que ver con la resistencia a la insulina, pues sí nos va a tener una influencia. Y también otro parámetro antropométrico que no tuvo diferencia estadísticamente significativa en la tabla 4, pero que sabemos que metabólicamente puede tener una relación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, solamente agarro la variable o el parámetro de índice de HOMA y lo voy a contrastar con edad, con hipertensión, con índice de masa corporal y con circunferencia de cadera. Entonces, lo que nos da es un valor de, estadístico, volvemos a lo mismo, todas estas fórmulas y todos estos métodos, lo único que buscan es dar un valor numérico que sea objetivizable a las variables que yo estoy midiendo. Nos da un coeficiente de regresión, no es el objetivo ahorita que revisemos qué significa un coeficiente de regresión, y un valor de P, que también nos da la significancia estadística en cada uno de ellos. Entonces, en este caso, vamos a ver ahí en la tabla número 5 cuáles son los factores de riesgo que tienen una significancia estadística. En primer lugar, encontramos que la hipertensión sí tiene un valor estadísticamente significativo, que tiene un índice de regresión más alto. Si ustedes se fijan, es el más alto de todos los índices de regresión. Y por lo tanto, el otro factor que nos podemos correlacionar, que también tiene un valor estadísticamente significativo, pues es el índice de masa corporal. Tiene un valor de 0.001. Entonces, al ser menor a 0.05, también es estadísticamente significativo. Y si nos vamos analizando el coeficiente de regresión, también nos da el segundo valor más alto, que es un índice de coeficiente de regresión de 0.115. Entonces, ahora sí, podemos decir que el índice de HOMA se va a relacionar con resistencia a la insulina cuando el paciente es hipertenso y cuando tiene un índice de masa y que se correlaciona con el índice de masa corporal. O dicho de otra forma, como estamos hablando de regresión lineal, vamos a decir que entre más incremente la presión arterial, más se va a ver afectado el índice de HOMA y que entre más incremente el índice de masa corporal, más se va a ver afectado el índice de HOMA. O que por el contrario, si se disminuye el índice de masa corporal o disminuye la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, la disminución en el índice de HOMA también va a ser lineal. Es decir, aquí ya aseguramos que son factores de riesgo que se encuentran íntimamente relacionados con el factor que yo quiero estudiar o con la variable que estoy estudiando, que en este caso es el índice de HOMA. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Que yo puedo hacer una relación directa entre la presencia o la ausencia de un factor de riesgo y relacionarlo con la variable que yo pretendo estudiar. En conclusión,
La hipertensión y el índice de masa corporal son directamente proporcionales al índice de Home. ¿Y todo esto de dónde salió? De primero analizar cada uno de los parámetros entre sí y después hacer un ajuste entre los parámetros que son importantes metabólicamente hablando y los parámetros el parámetro base o la variable que yo quiero estudiar. Entonces, con esto nos podemos nosotros dar una certeza de asociación entre uno factor y otro factor. Esto sería a grandes rasgos lo que es la regresión lineal múltiple. Es regresión lineal, esas son las palabras clave que quiero que nos quedemos. Es regresión lineal por esa relación directa que existe entre aumento y disminución. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye una, disminuye la otra. Y es múltiple porque hacemos, como vemos en la diapositiva en pantalla, hacemos un aislado entre muchas variables para asegurar que se relaciona con una de ellas. El segundo método, la segunda vía que vamos a estudiar, pues es la regresión logística. La regresión logística es de alta utilidad cuando vamos a hablar de variables dicotómicas. Variables dicotómicas es presencia-ausencia, sí o no. Básicamente esas son las variables dicotómicas, cuando no tenemos más resultados posibles más que un sí o un no, un presente y un ausente, un positivo, un negativo, etc. Solamente hay dos opciones entre en el resultado de una variable. Entonces, diferente, por ejemplo, del índice de masa corporal, ¿verdad? Índice de masa corporal podemos encontrarlo de 16, 18, 20, 21, 22, etcétera, etcétera, hasta 35, 40. Aquí no lo analizamos como una variable dicotómica. Si yo quisiera analizar el índice de masa corporal como una variable dicotómica, podría ser obesidad. Entonces ahí diferente. Obesidad, ¿está obeso o no está obeso? Pero en el no estar obeso, pudiera estar desnutrido. ¿Vale? Entonces tiene sus limitaciones hablar de una variable dicotómica, pero sí son útiles las variables dicotómicas cuando queremos o cuando tenemos certeza entre un valor de presencia o ausencia o positividad y negatividad. Ejemplo, ejemplo de una patología infecciosa, ¿no? Si el PCR para SARS-CoV-2 es positivo o si el PCR para SARS-CoV-2 es negativo. Ahí sí es una variable dicotómica que pues, no nos interesaría saber si existe algún espectro entre ellos, entonces simplemente es sí o no. Entonces, la regresión logística nos ayuda a asegurar cuál es la probabilidad de que ocurra el desenlace del estudio con la influencia o la no influencia de una u otra variable. Es decir, si está presente la variable de estudio, va a ocurrir dicho desenlace o no va a ocurrir ese dicho desenlace si no está presente esa variable. Volvemos a lo mismo, presencia-ausencia. Es una función matemática que se basa en variables independientes y permite clasificar a los individuos en una de las dos subpoblaciones, en la población de que está presente o en la población de que está ausente. Eh, y dicho de esta forma, pues nos va a permitir calcular otro valor estadístico que nos acerque a la certeza, que es el OR o el odds ratio o el riesgo relativo. El riesgo relativo, pues prácticamente nos dice cuál es la probabilidad de que ocurra ese desenlace si la variable que yo estoy estudiando se encuentra presente o de que no ocurra si la variable que estoy estudiando no se encuentra presente. Entonces, aquí fundamental comprender eso de dicotómico, si se encuentra presente o si no se encuentra presente. Entonces, volviendo a los ejemplos o volviendo a las diapositivas con las tablas, que son las que nos van a ayudar a entender un poquito más de cuándo encontramos relación con una variable o no. Les decía que el coeficiente se presenta como un OR. El OR no es otra cosa más que abreviatura de odds ratio, que lo queremos castellanizar como riesgo relativo. En este caso hay riesgo relativo directo e indirecto, pero bueno, para fines prácticos y didácticos es un riesgo relativo y que se traduce como la probabilidad de ocurrencia. Cuando hablemos de odds ratio, vamos a hablar de probabilidad de ocurrencia. Y dice aquí también entre paréntesis, o no ocurrencia de un desenlace dicotómico.
Este es el modelo de análisis multivariable más descrito en la literatura médica. Estoy seguro que todos ustedes han visto el odds ratio en una en cualquier artículo que hayan revisado, en cualquier estudio, en cualquier metaanálisis, porque es uno de los más frecuentemente utilizados. Entonces, en medicina, lo que queremos asegurar es la probabilidad de ocurrencia de un desenlace. Cuando hablamos de estudio de probabilidad de riesgo, que lo que siempre tratamos de predecir es si mi paciente va a tener o no va a tener esa enfermedad, si mi paciente va a tener muerte o va a tener curación, si mi paciente se va a rehabilitar o no se va a rehabilitar. Entonces, generalmente lo que queremos darle fuerza estadística en medicina es a esa probabilidad de ocurrencia de un desenlace. Es decir, decirle, señor, señora, usted tiene una probabilidad de padecer esta enfermedad de X porcentaje, ¿no? Prácticamente esa sería la probabilidad de ocurrencia que nosotros queremos traducir a nuestro paciente. Entonces, aquí la tabla que estamos analizando dice, resultados de la regresión logística simple y regresión múltiple para la mortalidad hospitalaria en pacientes admitidos a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué nos dice? Cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia o riesgo relativo o odds ratio, vamos a encontrar un valor. El valor de 1, que nos sirve como valor de referencia, nos dice que existe la misma probabilidad de que ocurra un desenlace o no. Es decir, prácticamente sería como un volado. Es decir, cuando el odds ratio es igual a la unidad, nos está diciendo, ¿sabes qué? Que tú tengas, en el ejemplo que está aquí, un nivel de insulina de 5 a 15, tiene la misma probabilidad de muerte a que no lo tengas. Es decir, no es un valor estadísticamente importante porque solamente nos sirve como referencia. Es decir, no va a haber diferencia entre la mortalidad hospitalaria en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos cuando tienen un valor de insulina de 5 a 15. Pero ya cuando empezamos a estudiar otras variables, sí tenemos diferencias importantes. Cuando hay niveles de insulina menores a 5, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, hay una probabilidad de muerte o de mortalidad hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos de 2.14, es decir, es 2.14 veces más probable que tú tengas mortalidad que si no tuvieras valores de insulina menor a 5. Cuando estudiamos los niveles de insulina mayores a 15, vemos que ese odds ratio se va hasta 3.89. Tratamiento intensivo es menor de la unidad, entonces incluso podemos inferir que no va a ocurrir mortalidad cuando nosotros tenemos un tratamiento intensivo. La edad se correlaciona, pues prácticamente no, porque está cercano, muy cercano a la unidad. El antecedente de diabetes nos va a decir que, bueno, 0.76, como es menor a la unidad, también nos dice que no existe una relación con la mortalidad hospitalaria. Apache, 1.07 de probabilidad de ocurrencia por cada punto que incremente la escala de Apache. SOFA igual, 1.01. Es poco la diferencia con la unidad, pero recordemos que tanto Apache como SOFA son acumulativos. Y otro que sí también tiene un valor muy importante es el diagnóstico de sepsis. Nos da un valor de 2.61, es decir, si yo tengo sepsis, tengo 2.61 veces más probabilidad de que vaya a tener mortalidad dentro de la unidad de cuidados intensivos a que si yo no tengo sepsis. Esa sería la interpretación que le vamos a dar. Pero hasta aquí, lo único que estamos haciendo es una regresión lineal, perdón, una regresión logística simple. Es decir, estamos analizando las variables en forma aislada, una variable por variable. Cuando yo hago una regresión logística múltiple, al igual que lo hicimos en la regresión lineal, es aislar las variables que más me importan, aislar las variables que yo considero que puedan llegar a tener eh, interferencia en la mortalidad y relacionarlas con aquellas que yo estoy estudiando. Vemos la diferencia que existe entre regresión logística simple y regresión logística múltiple si analizamos unidad por unidad.
Es decir, vemos que cuando el odds ratio era de 2.14 en los niveles de insulina menores a 5, ya cuando lo aíslo de otras variables es de 1.68. Es decir, persiste esa asociación entre los niveles de insulina menores a 5 con la mortalidad, pero no es tanta como parecía al principio. Eh, no obstante, cuando hay valores mayores a 15, vemos que el resultado sigue siendo muy similar. Es decir, de 3.89 hubo una diferencia a 3.58 cuando lo aislé de otros factores de riesgo. Tratamiento intensivo, tampoco hay mucha diferencia, edad no hay mucha diferencia, pero fíjense, antecedente de diabetes, aquí disminuye incluso la probabilidad de ocurrencia del desenlace cuando aíslo de otras variables. Y en Apache también prácticamente no hay ninguna diferencia y diagnóstico de sepsis tampoco hay ninguna diferencia. ¿Qué podemos concluir de esto? Entonces, que los factores más importantes para desarrollar mortalidad, independientemente de que se relacionen o no se relacionen con otra variable, son los niveles de insulina mayores a 15, que son el diagnóstico de sepsis. Entonces, yo puedo asegurar a mi paciente, o bueno, estadísticamente hablando, ya cuando quiero hacer el análisis en mis pacientes de la unidad de cuidados intensivos, cuando yo tengo un paciente con diagnóstico de sepsis, tiene 2.4 veces más probabilidad de mortalidad que cuando no tiene sepsis. Igualmente puedo decir, ya cuando hago mediciones de los niveles de insulina, que niveles de insulina mayores a 15 van a tener 3.5 más probabilidades de ocurrencia de mortalidad que cuando no se tiene este valor de insulina. Entonces, ¿de qué me sirve hacer la regresión logística múltiple? Que ya estoy yo independizando esas variables que me pudieran alterar. En otras palabras, yo os puedo asegurar que el diagnóstico de sepsis, independientemente de si mi paciente tiene niveles de insulina mayores a 15, menores a 5, o tratamiento intensivo, o edad, o diabetes, se relaciona con la mortalidad. Ya lo estoy aislando. En la primera columna, cuando hago la regresión logística simple, no lo estoy aislando de otros factores de riesgo y pudiera existir esa relación de esas variables de confusión, como decíamos en las primeras diapositivas de la clase pasada, o que pudiera decir que se está sumando el hecho de ser diabético con el hecho de tener niveles de insulina mayores a 15, etcétera, etcétera. Ahí lo puedo asumir porque no estoy haciendo la regresión logística múltiple. Pero cuando ya hice la regresión logística múltiple, aislé esas variables. Es decir, independientemente de si mi paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene Apache alto, si tiene SOFA alto, el hecho de tener valores de insulina mayor a 15 me va a relacionar con mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. El hecho de que el paciente tenga sepsis, independientemente de sus valores de insulina, de su tratamiento intensivo y de su Apache o de su SOFA, se va a relacionar con mayor mortalidad. Y ya si analizamos los valores de P, vamos a ver que en este caso también son estadísticamente significativos, tanto el valor de insulina mayor a 15, porque tiene una P de 0.016, y de igual forma el diagnóstico de sepsis con una P de 0.020. Entonces, eso nos da más fuerza estadística aún. Entonces, ya que analizamos el odds ratio, ya que analizamos que es una regresión múltiple, nos vamos al valor de P y en este caso coinciden. Pudiera haber situaciones en las que no coincide el valor de P con la regresión logística y entonces pierde valor estadístico la relación de la probabilidad de ocurrencia de ese desenlace. Es decir, pudiéramos encontrar a lo mejor una diferencia como la que de hecho se presenta entre los niveles de insulina menor a 5, ¿no? Nos dice que el odds ratio o la probabilidad de ocurrencia de mortalidad en forma de regresión logística simple es de 2.14. Les decía yo que se disminuye a 1.68 el odds ratio cuando hago la regresión logística múltiple, es decir, ya lo aíslo de otros factores de riesgo, pero estadísticamente no es significativo. Entonces, yo no puedo asegurar que el tener valores de insulina menores a 5 se incremente 1.68 veces la mortalidad. Estadísticamente hablando y fríamente hablando, sí puedo decirlo, porque existe esa relación. Pero cuando vemos la significancia estadística, vemos que no es importante y que por lo tanto no pudiera ser, o más bien, pudiera ser debido al azar. Entonces, pudiera que mi paciente tenga menos de 5 de insulina y que tenga mayor mortalidad,
pero eso no es necesariamente relacionado con el nivel de insulina per se, sino que por estadística, por otros factores de riesgo, por otras situaciones, le correspondía esa mortalidad, por así decirlo, y coincidió con que tenía un nivel de insulina menor a 5. Entonces, es cuando la estadística descriptiva no es tan importante. Recordemos, por estadística descriptiva, pues sí puede existir esa asociación. Yo puedo decir, de todos los pacientes que se murieron, X cantidad tenían valores de insulina menor a 5. Pero si solamente me baso en ese valor, pues estoy dejando de lado las otras variables. Por eso es que se tiene que hacer una regresión múltiple para yo decir si realmente esos valores tenían que ver con la hipótesis que yo estoy tratando de probar. Entonces vemos que no, y por lo tanto los únicos dos factores de riesgo que tienen un odds ratio mayor a 1, que es mayor al número de referencia, que es mayor a la unidad, y que además tienen significancia estadística, son los niveles de insulina mayor a 15 y los diagnósticos de sepsis. ¿Qué puedo aquí decir? Pues bueno, solamente puedo hacer la relación, como les decía yo, dicotómica. La presencia de un valor mayor a 15 se relaciona con mayor mortalidad. La presencia del diagnóstico de sepsis se relaciona con mortalidad. O la ausencia de sepsis disminuye la mortalidad, o la presencia de un nivel de insulina menor a 15 disminuye la mortalidad. Es sí o no, es valor dicotómico solamente. El último de los métodos que vamos a analizar para revisión de análisis multivariable sería la regresión de Cotes. La regresión de Cotes es básicamente eh, la proporción de riesgo o riesgos proporcionales que va a tener un factor de riesgo o una variable estudiada con el desenlace que yo quiero analizar. Este método de análisis es más frecuente o más comúnmente utilizado en los estudios de supervivencia, es decir, en los estudios en los que yo quiero saber qué va a suceder con otro concepto que vamos a adicionar, que es el concepto de tiempo. Entonces, es qué probabilidad de ocurrencia de un desenlace sucede, es, bueno, qué probabilidad de ocurrencia tenemos que suceda un desenlace en relación con el tiempo. Si ustedes se fijan, en los otros métodos de análisis no metíamos una tercera variable. Aquí estamos metiendo ya una tercera variable que es la variable de tiempo. Aquí el método más utilizado o la regresión más utilizada que van a encontrar ustedes en la literatura reportada va a ser el de Kaplan-Meier. Sin embargo, hay que considerar que Kaplan-Meier es una regresión de Cotes univariable, es decir, solamente considera una variable sin aislar las otras que estamos estudiando. Para yo poder hacer o para yo poder tener un valor estadístico, un valor objetivo, un valor que le dé fuerza estadística a mi resultado, aquí a diferencia de el riesgo relativo, que ya lo vimos, o del odds ratio, que también acabamos de ver, aquí vamos a introducir otro concepto que es el de hazard ratio, o lo que es el riesgo relativo. Eh, Aquí va a expresar la magnitud en la que una variable aumenta o disminuye de acuerdo al paso del tiempo. Sí. O aquí en este caso, bueno, el valor fundamental va a ser el tiempo, pero pudiéramos hacer una relación con determinadas variables. Por ejemplo, vamos a analizarlo nuevamente aquí en la tabla. Y las variables que están estudiándose, bueno, es factores relacionados con mortalidad. Nuevamente estamos estudiando mortalidad en pacientes con falla renal crónica y que además fueron sometidos a resincronización cardíaca. ¿Qué factores o qué variables estamos midiendo? Estamos midiendo la albúmina, si se encuentra normal o no, la edad, y aquí nos dice por cada año. Estamos hablando, o sea, estamos midiendo también la enfermedad isquémica coronaria, estamos midiendo la tasa de filtración glomerular, y aquí nos habla de valores por cada, dice, por cada mililitro minuto que aumenta o disminuye la tasa de filtración glomerular. También estamos hablando del valor de proteína C reactiva por cada miligramo que disminuya o que incremente.
el valor del péptido natriurético cerebral y valor del péptido natriurético auricular por cada unidad que incrementa y disminuye, y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por cada punto porcentual. Si ustedes se fijan, aquí no solamente es ausencia-presencia, aquí no solamente es relación de un factor de riesgo con el otro, sino que aquí le estamos dando un valor numérico, un valor objetivo a cada una de las unidades, a cada uno del paso del tiempo, a cada uno de los valores que yo estoy revisando. Bueno, aquí en el caso de albúmina, solamente aquí sí correspondería una variable dicotómica, porque solamente estamos haciendo análisis de albúmina normal, es decir, la albúmina normal sí o albúmina normal no. Y nos dice aquí que el hazard ratio es de 0.33. La edad por cada año, 0.99. La enfermedad isquémica coronaria, 1.21. Tasa de filtración glomerular, 0.98. Proteína C reactiva, 1.1. BPN, 2.12 y el natriurético auricular de 4.11, así como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 0.99. ¿Qué nos dice este análisis cuando lo hacemos en forma univariada? Bueno, nos da una proyección o un valor estadístico que nos acerque a la probabilidad de ocurrencia de un desenlace. Así no, nosotros lo vamos a entender así básicamente, ¿no? O sea, es decir, vamos a relacionar de acuerdo al paso del tiempo, la presencia o la ausencia de una variable, si nos va a tener una relación o no. Pero cuando queremos hacer la evaluación de la significancia estadística, si ustedes se fijan, no todos los valores tienen una significancia estadística. De hecho, solamente 2 valores tenían una significancia estadística. Entonces, ¿qué dicen los que hicieron el estudio? Vamos a centrarnos solamente en esas 2 variables. Y esta fue la albúmina y esta fue el péptido natriurético auricular. Entonces, esos fueron los 2 valores que mostraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, nos quedamos en, ¿para qué estudiamos lo demás si solamente hay 2 que nos pudieran ser de utilidad? Entonces, inteligentemente aquí, si mi intención es relacionar la mortalidad con otras variables, voy a ver con el paso del tiempo cuánta gente se muere cuando tiene una albúmina normal o no, y cuando tienen, y por cada unidad de péptido natriurético auricular que se incremente. Al hacer el análisis multivariado, al tratar de aislar o al tratar de darle fuerza estadística al valor de la albúmina estrictamente hablando y al péptido natriurético auricular estrictamente hablando, creo que esto aquí ya debemos de entender que cuando yo hablo de una regresión o un análisis, perdón, multivariado, aquí lo que estoy haciendo es decir que independientemente de su edad, independientemente de su tasa de filtración glomerular o de su enfermedad coronaria isquémica, la albúmina normal se correlaciona con un hazard ratio, en este caso, de 0.32. O que los valores de péptido natriurético auricular que se incrementan cada unidad, independientemente del valor de proteína C reactiva o de péptido natriurético cerebral de mi paciente, van a tener un hazard ratio de 2.6. Es decir, ya cuando hago un análisis multivariado, eh, aislé per se las otras variables. Entonces ya tengo la fuerza estadística que nos asegura esta situación. Entonces, ¿qué diferencia tiene con el odds ratio y con el riesgo relativo? Que este valor es acumulativo. Cuando hablábamos de riesgo relativo, puede ser factor protector o factor de riesgo, ya lo recordamos. Cuando hablamos de odds ratio, es la probabilidad de ocurrencia de un desenlace. ¿Cuántas veces es más probable que ocurra un desenlace de acuerdo al valor? Y cuando hablamos de hazard ratio, estamos hablando de que este va a ser acumulativo en el tiempo. Es decir, entre más valor tenga yo de péptido natriurético o que mi albúmina tenga un valor,
X o Y, va a ser mayor la relación estadística que tiene con, en este caso, la mortalidad. Tiene que interpretarse siempre en cuestiones de tiempo, en cuestiones de supervivencia. Es de sumo valor cuando hablamos de estudios de supervivencia. Por eso es que en este caso se trata de calcular la mortalidad. Y entonces, si ustedes se fijan, después de que hicieron un análisis multivariable de las únicas dos variables que resultaron estadísticamente significativas, aún así, ellos encuentran que el valor de P solamente es estadísticamente significativo con el valor de albúmina normal. Y aquí, nuevamente, como estamos viendo, nuestro valor de hazard ratio de 0.32 con un valor de referencia de la unidad, pudiéramos entonces concluir que pacientes con albúmina normal, con falla renal crónica y que son sometidos a resincronización cardíaca, tienen menor mortalidad que aquellos que tengan una albúmina anormal. Y que dentro de esos factores estudiados, la albúmina fue la única que es estadísticamente significativa. Más adelante, y de hecho, si no me equivoco, en la próxima clase, vamos a tratar de comprender un poco la diferencia ya, no de lo estadísticamente significativo, sino de lo clínicamente significativo. Y ahí viene otra brecha importante. Aquí solamente estamos hablando de estadística, pero también debemos de considerar qué es lo que en la clínica va a tener aplicación. Entonces, en términos generales, regresión de COTS, hablamos de la variable de tiempo y que esta va a ser acumulable. A mayor tiempo, mayor fuerza de asociación entre la variable estudiada y la variable de desenlace. Estos serían entonces los métodos principales de análisis multivariable. Nos resta, si ustedes recuerdan su tarea, hablar de otro tipo de análisis que es el análisis discriminante. El análisis discriminante, ¿qué nos va a permitir? Como su nombre lo dice, pues a discriminar, es decir, a separar, es decir, a ver qué características comparten dentro de una población eh, los, los individuos para decir perteneces a esta población o perteneces a la otra población. Es decir, clasificamos en grupos o poblaciones alternativos a partir de valores de un conjunto de variables sobre los individuos a los que se pretende clasificar. Para esto vamos a tener que identificar dos variables, la variable categórica y las variables explicativas. Las variables categóricas van a actuar como variable dependiente y son las que van a darle etiqueta a cada grupo. Es decir, voy a decir qué característica dominante tiene mi grupo de estudio para yo poderlo incluir en esa etiqueta. Y las variables explicativas o las variables clasificadoras también son identificadas como de criterio o predictoras porque esas son las que meramente van a tener funciones discriminantes. Es decir, un ejemplo muy claro cuando hablamos de análisis discriminante, cuando queremos entender análisis discriminante, es hablar de las escalas. Una escala nos va a categorizar a los pacientes con mortalidad, mayor mortalidad o menor mortalidad, por ejemplo. Si hablamos de escalas como SOFA o Apache. Entonces nos va a decir si va a haber mortalidad mayor o mortalidad menor. ¿Y qué variable va a ser explicativa? Pues cada uno de los criterios que se incluyen en la escala que yo estoy valorando. ¿Por qué? Porque ese criterio me va a ayudar a decir o va a ayudar a clasificar, pertenece al grupo de mortalidad alta o pertenece al grupo de mortalidad baja. Porque ese conjunto de variables explicativas me van a permitir decir a cuál de los grupos va a pertenecer mi población que yo estoy estudiando. Entonces, para yo poder hablar de análisis discriminante, vamos a darle fuerza estadística a dos
situaciones, la de explicar y la de predecir. En primer lugar, tengo que explicar la pertenencia de cada individuo o la pertenencia de cada uno de los elementos de ese grupo a uno o a otro grupo preestablecido en función de las variables de su perfil, lo que les decía. O volviendo al tema de la albúmina, ¿no? Albúmina normal o albúmina anormal. Esas son mis variables en las que yo los puedo categorizar o que yo los puedo etiquetar. ¿Y cómo voy a categorizarlo? Bueno, albúmina mayor a X o menor a Y, etcétera, etcétera. Esas son las categorías en las que yo puedo entrar dentro de mi análisis discriminante. Ejemplo también, índice de masa corporal, ¿no? Yo puedo clasificar al paciente como obeso, pero a su vez, las variables discriminantes o las variables que me van a ayudar a clasificar son índice de masa corporal mayor a 25, índice de masa corporal mayor a 30, índice mayor a 40, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a la severidad que pudiese llegar a tener la obesidad. Eh, Escala visual de dolor análoga, podemos clasificar como dolor leve, dolor moderado, dolor severo, de acuerdo al intervalo que tiene en la escala visual análoga de dolor. Entonces, esa es la forma en la que van a relacionarlas, o las van a etiquetar o las van a clasificar por grupos. A su vez, nos permite el peso de cada una de ellas en la discriminación, es decir, cuál de todas las variables que yo estoy estudiando va a ser la que va a tener mayor implicación. Decíamos entonces, si ya estamos hablando de un análisis más a profundidad, pues bueno, la relación que existe entre el índice de masa corporal con la mortalidad. A mayor índice de masa corporal, mayor mortalidad. Entonces, a pacientes obesos se relaciona con mayor mortalidad. Ese sería un ejemplo de análisis discriminante. Si yo estoy con una obesidad grado 1, mi mortalidad va a ser menor que si es mi obesidad grado 2 o que si es menor grado 3, pero a su vez va a ser mayor que cuando mi índice de masa corporal es normal. Entonces, esa sería la función del análisis discriminante, categorizar de acuerdo a características un grupo. Pudiera tener un poquito de relación con las variables dicotómicas porque es ausencia o presencia, pero aquí incluimos más de dos categorías. Entonces, no solamente sí o no, sino es por severidad que tiene. Y entonces, al predecir al clasificar de acuerdo a un grado de severidad una variable, la presencia de una variable, nos permite predecir a qué grupo es más probable que pertenezca a un nuevo individuo del cual únicamente se conoce el perfil de variables. Nuevamente, estamos tratando de predecir la ocurrencia de un evento dependiendo de la presencia o ausencia de otros. Es decir, si yo clasifico a mi individuo dentro de obesidad mórbida, tiene más probabilidad de mortalidad por isquemia miocárdica que cuando está categorizado eh, en índice de masa corporal normal o en obesidad grado 1. Entonces, esa relación que existe de acuerdo a la severidad nos va a permitir predecir el desenlace que va a tener mi paciente. Es decir, pacientes hipertensos versus no hipertensos versus hipotensos en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. ¿Cuál tendrá una mayor mortalidad? Eso me va a permitir hacer una relación estadística. Entonces, si ya mi resultado estadístico, y esto lo estoy diciendo hacia al azar, sin ningún estudio en mente, entonces yo puedo decir que si los pacientes están hipotensos, van a tener mayor mortalidad que si están hipertensos, y que por lo tanto, si mi paciente que yo estoy estudiando en ese momento está hipotenso, pues va a tener mayor mortalidad. No es una verdad absoluta, sino estoy tratando de predecirlo de acuerdo a las categorías en las que yo estoy dividiendo a mi paciente. Entonces, yo estoy categorizando a mi paciente en el grupo de los hipotensos, por lo tanto, si ya está una asociación previamente estudiada entre la hipotensión y la mortalidad en unidad de cuidados intensivos, pues bueno, la probabilidad de que mi paciente vaya a tener muerte por estar hipotenso se incrementa. Esa sería básicamente la aplicabilidad del análisis discriminante. Las diferencias significativas entre grupos respecto a un conjunto de variables para que en el caso de que existan, explicar en qué sentido se dan y facilitar procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido. Básicamente, vuelvo a repetir, son cómo funcionan las escalas. Escala de severidad, de escalas de mortalidad, escalas de
probabilidad de un desenlace fatal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya conozco estadísticamente la relación que existe entre un factor de riesgo con otro. Yo ya conozco el desenlace que tienen los pacientes con una tasa de filtración glomerular disminuida. Entonces, si mi paciente tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, el desenlace que va a ocurrir a mi paciente por estadística va a ser muy similar al de ese grupo. Esa sería básicamente la finalidad o el objetivo de hacer un análisis discriminante. No, antes de que se me asusten, pues básicamente van ustedes a observar que el objetivo no es tanto hacer una gráfica como la que se encuentra en la diapositiva, sí que sepan que, bueno, esa gráfica es el método estadístico en el que se comparan los grupos, pero lo que busca finalmente es encontrar relación lineal entre variables que mejor discriminen a dos grupos, o a dos sujetos, o a dos objetos. Por lo tanto, construir una regla de decisión que asigne un cierto grado de riesgo cuando la clasificación previa se desconocía. Por eso les digo que la aplicación más práctica serían las escalas en medicina. Es decir, yo conozco que mi paciente tiene ciertas características, que tiene una edad mayor a tanto, que tiene un índice de masa corporal de tanto, que es hipertenso, que es diabético. Entonces yo lo clasifico dentro de un riesgo de ocurrencia. Algo que vimos ayer, pacientes diabéticas, bueno, más bien, riesgo de diabetes, riesgo eh, intermedio, riesgo alto o riesgo bajo, ¿no? Ayer las clasificábamos hacia nuestros pacientes. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, me voy y analizo que la origen étnico latino es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Me voy y yo estudio que la presencia de familiares directos con diabetes mellitus es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Entonces, si mi paciente cumple con esas dos características, ya lo puedo clasificar como riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Ese es el objetivo, hacer una comparativa entre las características que ya se conoce que se relacionan con un desenlace y las características propias que tiene mi paciente. Entonces yo lo clasifico en un grupo que me va a permitir dar una predicción de qué va a suceder con mi paciente del cual no conozco su desenlace. Dicho de otra forma, responde mucho a las preguntas de pronóstico, ¿no? ¿Qué aplicación tiene? Bueno, en medicina, la principal aplicación es valorar el estado de severidad de los pacientes y la prognosis del resultado de la enfermedad. Ejemplo, aquí vemos una tablita, no sé si se alcanza a leer, pero bueno, a fin de cuentas lo que trata de representar es el grado de severidad de los pacientes con hemofilia. Nos dice que cuando un paciente tiene hemofilia, perdón, que no tiene hemofilia, más bien que sus niveles de factor de la coagulación, ya sea el 8 o el 9, son del 50 al 150%, pues se encuentra sano y no tiene la patología. Tiene hemofilia cuando ya los valores son menores a ese 50%, ¿no? Y nos dice que es una hemofilia leve cuando estos valores del factor 8 o 9 son del 5 al 40, que es una hemofilia moderada cuando los niveles del factor son de 1 a 5%, y que es una hemofilia severa cuando los niveles de los factores de coagulación son menores al 1%. Entonces así yo clasifico, si mi paciente tiene un valor de factor 8 de la coagulación de 3%, entonces yo checo de acuerdo a esta escala que es una hemofilia moderada. Entonces, la hemofilia moderada tendrá una relación con sangrado espontáneo de X cantidad de porcentaje o tendrá una relación de mortalidad de X porcentaje. Esa sería la aplicación que tiene este tipo de análisis discriminante en el cual yo voy a clasificar a mis pacientes. Y bueno, para complicar un poquito más la vida, pues existen diferentes funciones discriminantes, ¿no? Vamos a ver básicamente dos, que es la de Fisher, que es una de las más comunes, y la lineal, que es la más sencilla. La función discriminante lineal no es otra cosa más que una regresión logística. Ya vimos lo que es una regresión logística, la relación que existe y que es en forma lineal, aumenta, disminuye. Nos permite clasificar correctamente la pertenencia de un elemento a un grupo con base a la función discriminante, es decir, presenta estas características, pertenece a este grupo, o no las presenta, no pertenece a este grupo. Y lo más que creo que ya deben de haber caído en cuenta al momento de estarme escuchando, es que esto pues, se relaciona mucho con el teorema de Bayes, ¿no?
es decir, la probabilidad de ocurrencia de un evento conociendo el resultado de otro evento. Es decir, si yo sé que mi paciente tiene factor de coagulación de 3, eso lo clasifica como una hemofilia moderada, entonces eso me permite predecir que la presencia de un factor de coagulación de 3 se relaciona con, no sé, hemartrosis en un porcentaje del 20%, un ejemplo. Entonces, no sé cuál es el desenlace, no sé si mi paciente va a tener una hemartrosis, no sé si mi paciente va a tener ese desenlace que estoy estudiando, pero sí sé que otros pacientes con esas características lo han tenido. Entonces yo voy a predecir que mi paciente, al pertenecer a ese grupo de pacientes que tuvieron ese valor y que sucedió ese desenlace, va a tener el mismo desenlace. Es muy útil en los ensayos clínicos con múltiples variables de desenlace. Es decir, si yo estudio, ejemplo, cuando hablábamos del árbol de decisiones, si hay curación, si hay remisión, si hay recurrencia. ¿Por qué? Porque no es un solo resultado el que puede ocurrir. Pueden ocurrir múltiples resultados después de mi intervención y por lo tanto me va a ser más útil clasificar a un paciente con otros pacientes con características similares para intentar predecir cuál va a ser el desenlace que va a tener el paciente. Como son múltiples los desenlaces que puede tener en pacientes, si yo le doy un agente quimioterapéutico, pues yo quiero saber si mis pacientes con la expresión de cierto marcador tumoral van a tener mayor índice de remisión o van a tener mayor índice de recurrencia. Ejemplos prácticos que pudiéramos analizar. Entonces, yo estudio en paciente, veo su expresión de inmunogénica de acuerdo a la patología o a la patología oncológica que tiene. Entonces yo puedo decir, si yo le doy este agente quimioterapéutico y como tiene este perfil inmunológico, pues entonces la probabilidad de curación es de tanto. Ese es, como les decía, es el más sencillo de los dos y el que también han leído muchas veces, estoy seguro en los artículos, pues es la función discriminante de Fisher. Aquí la diferencia de Fisher con la discriminante lineal es que aquí son variables, perdón, explicativas y que tienen covariancia. Es decir, lo que nos permite es reconocer patrones basándonos en las características multivariantes. Es decir, que no es una sola variable la que estamos estudiando. Si ustedes recordaban, una de las características de las análisis discriminantes que muchas veces pudiera ser univariable, es decir, que no aísla a otras variables de estudio. Aquí sí podemos asegurar con una función discriminante de Fisher que los valores obtenidos tienen relación estrecha con la característica que estoy aislando. Es decir, para yo poder hacer un análisis, una función discriminante de Fisher, reconozco la existencia de múltiples variables, las aíslo de esas variables por la variable que me interesa en ese momento y le doy un valor estadístico que puede ser una nova, que es una de los métodos más comúnmente utilizados en Fisher, por la función discriminante de Fisher para analizar la varianza. Es un enfoque puramente descriptivo. Aquí no buscamos tanto la clasificación categórica, no buscamos tanto la clasificación de acuerdo a índice de gravedad o índice de severidad, sino que aquí sí buscamos una fuerza de asociación, pero no se basa en otra cosa más que reconocimiento de patrones. Es decir, nuevamente, tratar de predecir el resultado o el desenlace de mi paciente siempre y cuando presente el patrón que yo había mencionado o que yo había estudiado con anterioridad y que lo aislé de todos los otros patrones. Y finalmente, las otras dos situaciones que debemos de considerar que existen es tanto la inferencia como el cálculo de probabilidades. Y aquí la inferencia y el cálculo de probabilidades son mecanismos o son métodos para formular hipótesis, es decir, para nuevamente tratar de predecir el desenlace en paciente, pero que utilizamos de acuerdo a no conocer cuáles son las variables más relevantes a priori. Es decir, yo no tengo conocimiento previo
de cuál es la variable que pudiera representar un valor importante. Por eso es que es precisamente una inferencia. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de teorema de Bayes, yo ya tengo la certeza de la asociación entre la presencia o la ausencia de una variable con la probabilidad de ocurrencia de mi evento. Entonces yo lo único que digo es, si este paciente tiene esta característica que en otros pacientes similares había tenido y se correlacionaba con mortalidad, pues lo más probable es que mi paciente se vaya a tener mortalidad porque presenta esas características. Pero ya tengo un conocimiento a priori de cuál es la variable que va a tener una implicación directa en la mortalidad. Cuando yo hablo de inferencia, aquí yo no tengo conocimiento previo de cuál es la variable más importante o la variable más relevante. Aquí solamente estoy haciendo inferencias, es decir, son predicciones también, pero no se fundamentan en un conocimiento previo o una situación, una probabilidad a priori. Entonces, aquí son otros métodos estadísticos que no los voy a describir por su complejidad, pero que nos dan la predicción sin conocer el resultado previo. Es decir, pruebas de Bots, pruebas de lambda o de lambda-Wilks. Esas son las básicas que van a leer en la literatura. Pues bueno, a grandes rasgos, esta es la forma en la que nos podemos hacer un análisis multivariado y que podemos hacer un análisis discriminante. Eh, para nosotros tratar de o terminar de entender a qué se va a referir este tipo de análisis, debemos de partir de que lo que yo busco es predecir y que al predecir le quiero dar certeza estadística o le quiero dar fuerza estadística a mis valores de predicción. El objetivo no es que dominemos las técnicas estadísticas, se los repito una y mil veces porque, bueno, yo sé que ahorita ya están más mareados y más alterados por lo que estuvimos revisando, pero el objetivo no es que memorice cómo se realiza un análisis discriminante, cómo se realiza una análisis multivariado, sino que yo entienda la literatura médica cuando la estoy revisando. Ese es el objetivo primordial del tema. Y, y mayor aún cuando tenemos el tiempo tan limitado, ¿no? Que no podemos hacer una revisión exhaustiva de cada uno de los métodos de análisis, pero sí, cuando yo revise un artículo y me estén hablando de probabilidad de ocurrencia o de odds ratio, voy a saber entonces qué es la asociación que tiene para que ocurra ese desenlace o no. Cuando yo esté hablando de un riesgo relativo, pues me va a decir, perdón, cuando estoy hablando de un riesgo relativo, pues me va a decir qué tan comúnmente se asocia a ese desenlace. Cuando yo estoy hablando de un hazard ratio, pues voy a entender que de todos los valores que yo estaba revisando, solamente me aislaron el que realmente tiene implicación para ese desenlace a lo largo del tiempo, que es la característica principal de hazard ratio. Y cuando yo entienda los valores de P, voy a ver que si tiene significancia estadística o no, es decir, la fuerza de asociación que tiene con la hipótesis nula y que me acerque a la realidad o me aleje de la, de la nulidad y por lo tanto la fuerza estadística que va a tener. Para que una vez que yo entienda todo esto, entonces poderme ir a la relevancia clínica que va a llegar a presentar un estudio que yo estoy revisando. Esa es básicamente la finalidad del tema, que si yo veo una escala de riesgo, entienda que lo que estoy haciendo es un análisis discriminante, que es un análisis por categorías, que estoy categorizando a un paciente de acuerdo al grupo de variables que presenta y a las características que está presentando, y que por lo tanto me va a ayudar a predecir el desenlace. Entonces, bueno, sería todo la clase que teníamos programada para el día de hoy. No programé nada de medicina basada en evidencias porque obviamente es bastante denso el tema de análisis y ya nos habíamos atrasado. Entonces, con esto concluimos lo que son los temas que teníamos pendientes.
La próxima semana en medicina basada en evidencias me corresponde a mí exponer y hablar un poquito de esto que estamos viendo ahorita, que va a ser la, la significancia clínica, para que entonces yo pueda interpretar, una vez que conocí la significancia estadística, que yo pueda interpretar si a mi paciente le va a ser de utilidad o no le va a ser de utilidad la información que está plasmada en ese estudio. Y continuaremos ya pues con el tema siguiente de análisis, que no me acuerdo exactamente de análisis cuál sigue, pero lo más denso ya pasó. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Álvaro hace cara de que tiene muchas. Bueno, entonces, igual, no sé, si quieren puedo subirles las diapositivas para que les den una repasada. Más acuérdenme, porque luego Sí, por favor. se me va el rollo de lo que tengo que subir, pero básicamente sería mantenerlo en mente para cuando revisen sus artículos. Bueno, entonces, si no hay otras dudas, comentarios, pues terminamos por el día de hoy. ¿Ya tomaron la decisión o me avisan por WhatsApp del examen? Ya hicieron cara de que todavía no. Perdón, Oscar. Que le avisamos. Ok. Entonces, pues nos vemos el próximo viernes. Y que tengan un buen fin de semana.